Bueno, sean todos bienvenidos a la continuación de nuestro estudio bíblico. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a estar aprendiendo de la palabra de los versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Y por supuesto vamos a seguir en la línea de pensamiento del Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro en este primer capítulo. Este mensaje lo hemos titulado El estándar del cristiano que no se conforma. El estándar del cristiano que no se conforma. Y hemos venido dándole una tónica siempre relacionada a los deportistas de alto rendimiento. Porque ustedes y yo debemos ser cristianos de alto rendimiento de la misma forma. Entonces es necesario que todos nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios requiere de cada uno como hijo de Dios. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y vamos a analizar, como siempre lo hacemos, a manera de introducción cada uno de estos versículos. Venimos de estudiar la palabra de Dios en los versículos anteriores y ahora termina el apóstol esta idea diciendo como hijos obedientes. De esa manera es como tenemos nosotros que seguir al Señor. Una de las partes principales, una de las cosas más importantes en la relación entre Dios y los hombres o Dios y los seres humanos es la obediencia. A algunas personas les es muy difícil el hecho de ser obedientes, de someterse a la autoridad, de someterse a las leyes humanas, a las leyes escritas en la Constitución, a las leyes escritas en los códigos de trabajo, a las leyes escritas en las leyes de tránsito. Y cuando se refiere a las cosas de Dios también es muy difícil que obedezcan. Y de esa forma es como Dios trata de enseñarnos de que como hijos, nos guste o no nos guste, tenemos que obedecer a nuestros padres. Y Él, siendo nuestro Padre, tenemos que mostrarle obediencia. En ese orden de ideas es cuando nosotros vamos a poder generar una mejor relación con Dios si estamos dispuestos a obedecer. Aparte nos va a ir bien. No hay persona que haya obedecido claramente el mensaje de Dios y que le haya ido mal. Hay tribulaciones, hay problemas, hay escollos en el camino, hay tropiezos, hay barreras, pero a todas estas van a ser superables siempre y cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso es lo que sigue después de la coma en el versículo 14. No os conforméis. Quiere decir que no nos habituemos. Quiere decir que no sea esto para nosotros una costumbre, sino que vayamos poco a poco saliendo de esas circunstancias. Es importante que nosotros entendamos que probablemente las cosas no van a cambiar del día a la noche. No es que en la vida de los seres humanos hay una transformación absoluta e instantánea. Empezamos ese proceso de transformación a medida que le vamos dando autoridad al Espíritu Santo de operar dentro de nosotros. Entonces dice, pero no se conformen a lo que eran antes, que tampoco esto nos cause el motivo de pensar de que, bueno, como hay que ir despacio, como soy una persona en proceso de restauración, entonces ténganme paciencia y Dios me va a tener paciencia y voy a ver cómo salgo adelante. No nos conformemos a eso, no nos conformemos a esos viejos deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia, dice la Biblia. Es decir, ignorancia es el desconocimiento de algo y no es una palabra que se usa como queriendo insultar a alguna persona. A veces utilizamos esta palabra para atacar a alguien y decirle ignorante, y le decimos ignorante a la persona como para ofenderlo, pero no es el sentido en esta porción de la Escritura, sino dice, lo hacíamos por ignorancia, por desconocimiento de la verdad, por desconocimiento de los protocolos de Dios. No es porque seamos menos por ser ignorantes. Lo he repetido en otras ocasiones, yo soy ignorante en muchas cosas. Soy ignorante en la ingeniería estructural, soy ignorante en
¿qué les puedo decir? En la medicina, soy ignorante en una operación de corazón abierto, cosas que absolutamente ignoro. Y Dios dice, no, cuando ustedes estaban ignorantes de los deseos de Dios, del propósito de Dios en sus vidas, entonces es hora de cambiar. No se conformen a eso que hacían antes. No, que como así lo he hecho toda la vida, así lo voy a seguir haciendo. No es la manera correcta. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, refiriéndose por supuesto al Señor Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sé lo que están pensando. Yo lo pensé también primera vez hace varios años que leí este versículo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como Dios es santo. Estoy clarísimo, y estoy seguro que usted también, de que para nosotros los seres humanos es imposible lograr llegar a la santidad de Dios. Eso está claro, no lo vamos a lograr. No podemos pretender tener la santidad de Jesucristo. No podemos pretender tener la santidad del Dios verdadero, de donde sale la santidad. Es imposible hacer eso. Pero a lo que se refiere la palabra de Dios es, así como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Es decir, hagan el esfuerzo, así como Dios envió a su Hijo Jesucristo e hizo el esfuerzo por venir aquí, y aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las tentaciones, fue santo. Nosotros tenemos que hacer ese mismo esfuerzo. El esfuerzo del Señor Jesucristo, después de haber sido señalado, perseguido, apedreado, metido preso, vituperado, señalado, escogido para ser crucificado delante de un asesino como era Barrabás. Después de todas esas cosas, el Señor se mantuvo siempre en su pensamiento. Estoy seguro que no era de su agrado que le dieran latigazos, pero el Señor se mantuvo. Y lo que Dios pide de nosotros, como dijimos en la primera línea de estos versículos, es la obediencia. La parte que nos va a hacer llegar a la santidad de Dios es la obediencia. Cuando nosotros entendemos y dejamos a un lado esas costumbres que teníamos, esas cosas en las cuales nosotros nos habíamos acostumbrado por el placer, por el pecado o por desconocimiento o ignorancia, nos alejaban de Dios. Hoy tenemos que decir, bueno, ahora ya no soy ignorante, sé cuáles son las cosas que verdaderamente no funcionan delante de Dios, tengo que obedecer lo que sí funciona delante de Dios y no me tengo que conformar al decir, bueno, como yo así era, y así soy, y ya estoy mayor de edad, y ya pasaron varias décadas de vida, pues me tiene que aguantar el Señor, yo creo que me va a perdonar esto. No nos conformemos. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nunca le va a exigir a su pueblo hacer algo que no puede hacer. Dios siempre dará las herramientas para que ustedes y yo podamos alcanzar los challenges que Él nos pone. Así como hay tantas cosas hoy de moda de los challenges, pues ahora las pruebas, los desafíos que Dios pone en nuestra vida van a ser alcanzados porque no lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza. Si Dios pone el desafío, Dios pondrá la autoridad, el conocimiento, la sabiduría, la fuerza, la fortaleza, la templanza, todo para que podamos alcanzar esto. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Tenemos que morir en el esfuerzo. Tenemos que morir en la batalla. Tenemos que salir adelante. El boxeador profesional americano Jack Dempsey dijo una vez, un campeón es alguien que se levanta cuando ya no puede. Y ese es lo que hace un campeón. Y es por eso que nosotros tenemos que subir nuestro estándar. De esta forma hemos titulado este mensaje, el estándar del cristiano que no se conforma. La orden de no conformarse, viene dada de Dios para todos nosotros. No podemos estar quietos, siempre tenemos que ir creciendo. De gloria en gloria, de poder en poder, dice la Biblia. Nosotros tenemos que ir mejorando todo el tiempo. Porque el no conformarse eleva el estándar del atleta cristiano. Eleva el estándar de nuestro rendimiento. La palabra original griego, como hijos obedientes, era como un
hebraísmo, se dice, o era culturalmente, socialmente, a través de los hebreos, y se podía decir como hijos de obediencia. A eso se refería. Recuerden que para ellos era muy marcada la cuestión familiar, el patriarcado, y los hijos siempre tenían que ser obedientes a su padre, y después había un linaje, había un primogénito, el padre había podido repartir sus bienes, repartir la herencia, y ya sabía quién es el que lo iba a suceder y todo esto. Entonces ellos se llamaban hijos de obediencia, hijos marcados por la obediencia a sus padres. Entonces el cristiano, aquel que puede ser comparado como un atleta de alto rendimiento, tiene ese estándar como hijo de obediencia que no se debe conformar, es decir, que debe permitir que exista una metamorfosis, un cambio, una transformación en su vida a causa de la codicia, a causa de los anhelos, de la lujuria y de los falsos deseos, que su falta de conocimiento e ignorancia de la palabra. Entonces él tenía y puede llegar a vivir en un estado de pecado. ¿Qué otras cosas nos pueden alejar del estándar? Bueno, o nos quieren acercar, perdón. ¿Qué otras cosas nos pueden acercar al estándar? Y es dejar esa vida pecaminosa a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque ya no se es ignorante de la palabra de Dios. Nosotros podemos entender y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que está en negro y lo que está en rojo en la palabra de Dios. El vivir como hijos de obediencia y no lo opuesto. Y de esta forma nosotros tenemos que empezar a tomar el consejo de la palabra de Dios para saber exactamente cómo alcanzar la santidad. Entonces, ¿cuál cree usted que es la realidad de la Iglesia de Cristo a nivel mundial en cuanto a este tema? ¿Será que tenemos una iglesia de alto rendimiento? ¿Será que tenemos personas que tienen un estándar bien alto en cuanto a la fe, en cuanto a poder representar a Jesucristo en este mundo? ¿Cómo estará la iglesia? ¿Cuál es el estado de salud espiritual de la iglesia en este sentido? Me gustaría que usted se lo pregunte, porque si nosotros entendemos cuál es el estado de salud de nuestra iglesia, podemos hacer mucho para levantar el estado de salud, para que podamos sanar nuestra iglesia, porque nosotros conformamos la iglesia. Podemos ayudar a otras personas que están pasando momentos de dificultad, momentos de bajones de fe, momentos en los cuales dejamos de ir a la iglesia, momentos en los cuales dejamos de leer la palabra. Todos los seres humanos estamos susceptibles a eso, pero para eso es la iglesia. La unidad de la iglesia nos mantendrá fuertes. ¿Cree que algunos creyentes no buscan la santidad progresiva aún con el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cree usted que hay de esos? ¿Que no les importa lo que han leído, lo que han aprendido? Entonces el peligro que enfrenta este cristiano, atleta de alto rendimiento, si se conforma, es bien peligroso, es bien grave. El peligro que enfrenta el que no se puede conformar, o el que se conforma, perdón, a no ser un atleta de alto rendimiento dentro de la iglesia, es sumamente peligroso. Implica conformarse. ¿Qué implica esto? ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, yo no me quiero conformar o yo quiero seguir adelante? En el original griego la palabra conformarse viene del vocablo epitemia y quiere decir moldear la propia conducta, ser conformados según un modelo o patrón. Y ser conformados según este modelo o patrón significa, bueno, como ya soy así, ni modo, ya no voy a cambiar. Esta práctica de conformarse nos aleja sumamente fuertemente de Dios. Moldear la conducta, conformarse de tal manera que produce una metamorfosis en el creyente, para mal o para bien. Si nosotros nos conformamos a lo que éramos, nunca vamos a crecer, nunca vamos a podernos desarrollar, nunca vamos a poder alcanzar las metas de Dios. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros instintos deben estar sujetos al Espíritu de Dios para que se produzca esa metamorfosis. Si nosotros no permitimos esto a través de la obediencia a Dios, entonces no vamos a lograr esa transformación. Ahora, en el sentido negativo, el creyente que no tiene esta práctica o el creyente que se conforma a lo que tiene, a lo que es y a lo que ha desarrollado, el que no quiere desarrollarse como alto rendimiento,
va a comenzar a actuar de manera pecaminosa, va a retroceder. Muchos de nosotros podemos ver hacia atrás y vemos con gracia y con misericordia de Dios cómo Dios nos sacó de algunas prácticas, de algunos malos hábitos y algunas cosas que verdaderamente nos llevaban a alejarnos de Dios. Todavía falta muchas otras cosas que Dios debe cambiar y que estoy seguro que lo va a hacer. Pero cuando nosotros empezamos a comportarnos de otra forma, hasta retrocedemos y habían cosas que habíamos dejado de hacer y estamos volviéndolas a hacer, y esto es porque en el sentido negativo de esto empezamos a conformarnos, pero no con hacer lo bueno, sino con hacer lo malo. Llegaríamos a vivir en un estado de pecado y poniendo así en peligro nuestra salvación eterna, la libertad que hemos nosotros alcanzado en Cristo Jesús. Entonces, el peligro de un cristiano de alto rendimiento que se conforma con lo poco que podemos avanzar es que eventualmente nos vamos a enfriar y vamos a retroceder. La bendición de aquel cristiano, atleta de alto rendimiento, que no se conforma con lo que tiene, sino que quiere buscar más de Dios a través de la obediencia, entonces alcanzará grandes cosas. Podrá moldear su conducta, podrá conformarse de la manera que se produce esa metamorfosis de la cual hemos estado hablando, esa transformación de mente, sentimientos, emociones, voluntad y los instintos. ¿Cómo está viviendo usted su vida diaria entonces? Sería bueno hacer un balance en este punto del estudio para podernos preguntar cómo estamos viviendo nuestra vida diaria. ¿De acuerdo a qué o a quién estamos moldeando nuestra vida? ¿Estamos moldeando nuestra vida de acuerdo a Cristo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a su voluntad o de algo o alguien más? Es una pregunta muy importante para hacernos. Debemos cada cierto tiempo hacer una evaluación de lo que es nuestra vida espiritual y de cómo nos estamos desarrollando. Es necesario que seamos honestos, es necesario que seamos ecuánimes. Y no lo estamos haciendo porque voy a pararme en un púlpito, voy a usar una red social y voy a empezar a publicar por todos lados que estoy frío espiritualmente, o que me he alejado de Dios, o que no pasa nada en mi vida, o que ya mi tiempo de oración se ha reducido, o que ya tengo un mes de no leer la Biblia. No tengo por qué hacer eso. Lo que yo voy a hacer es hacer un análisis interno, personal y sumamente eficaz acerca de lo que está sucediendo en mi vida. Y eso es lo que todos ustedes y yo debemos hacer a diario. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y si en algún momento dado sentimos en algún punto de nuestra vida que nos estamos enfriando, que las cosas no están trabajando bien, es el momento de corregir. Es el momento de buscar a Dios en oración. Es el momento de empezar a contrarrestar esto y que nosotros salgamos adelante. ¿Quiere permitir usted que el alfarero le moldee una vez más, que le arregle las rajaduras que ha tenido por el camino diario en la vida de Cristo? Súbase a la mesa del alfarero y de esa manera usted lo podrá hacer. Deje atrás todo aquello que sabe que es pecado, deje atrás todo aquello y vaya a la casa del alfarero para que él pueda arreglar su vasija. En la segunda parte de este mensaje vamos a hablar acerca de cuál debe ser el estándar que debemos poner. ¿Cuál debe ser? Hemos visto la importancia del estándar, lo que puede hacer en la vida de los creyentes, pero ¿cuál debe ser el estándar? El coach de fútbol americano Vince Lombardi decía: la calidad de la vida de una persona es directamente proporcional a sus compromisos con la excelencia, independientemente de su campo de actividad. Si nosotros tenemos un compromiso con la excelencia, vamos a ser exitosos en lo que nos planteemos. Si él, siendo un coach de fútbol americano, le exigía a todo su equipo, a cada uno de los miembros de su equipo individualmente ese compromiso, después se veía reflejado de manera grupal. Lo mismo sucede con la iglesia del Señor. Si nosotros individualmente nos exigimos el compromiso con Dios, vamos a ser una iglesia fuerte. Vamos a ser una iglesia en la cual vamos a dejar boquiabiertos a todos los incrédulos en el mundo. Vamos a dejar atónitos a todos aquellos cuando vean los milagros que suceden dentro de la iglesia. Pero debemos tener un compromiso con la excelencia cristiana. Esa es la razón del por qué nosotros tenemos que tener ese estándar del que hablamos de un atleta de alto rendimiento llamados la iglesia del Señor.
La santidad eterna de aquel quien ha dado el llamado, como dice estos versículos que hemos leído, y sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces nosotros nos damos cuenta de cuál es el estándar que Dios quiere para nosotros. Es la santidad. Es la santidad como aquel que nos ha llamado, como aquel que llamó al creyente nos ha demostrado. ¿Cómo se hace? Él dejó la línea puesta. Cada uno de nosotros tratará de jugar el partido como se debe jugar. Cada uno de nosotros dará lo máximo que tenemos para ganar este partido que dura el tiempo en que estamos vivos acá en esta tierra. Es una santidad perfecta, pero también es una santidad eterna. Vamos a llegar a eso. Todavía no estamos. Recuerda, y hemos mencionado hasta el cansancio este concepto de la santidad progresiva. Vamos a ir evolucionando, haciendo una metamorfosis, como decíamos antes. Vamos a ir desarrollando nuestra santidad hasta que sea perfecta y eterna cuando estemos en la presencia de Dios. Lo cual implica que esta santidad produce dentro de la persona la inmundicia por el pecado, es decir, el desprecio por la inmundicia del pecado. Nosotros va a llegar un momento en que el alimento espiritual para nosotros va a ser tan fuerte que queremos huir de esos pecados. Es una orden de parte de Dios que nosotros tenemos que seguir. De la orden que da Dios es porque el creyente puede cumplirla en su peregrinaje hacia Dios. Dijimos hace un rato que Dios no le va a poner metas a usted que no pueda cumplir. Tampoco quiere decir que van a ser fáciles de cumplir, que solo va a dar un salto o dos saltos y ya estuvo, se cumplió. Como todo en este mundo es difícil y nosotros tenemos que avanzar. Me tocó hacer un trámite en una oficina gubernamental. Yo iba preparado para ir a pararme horas en una fila, iba preparado para poder demostrar la justificación del proceso que iba a hacer, llevaba toda la documentación, empecé a tratar de pensar cómo podía explicar el caso, pedirle a Dios, estuve en oración, me armé de valor para poder estar todo ese tiempo de pie, esperando que llegara mi tiempo, le hicimos la cita, yo dije voy a hacer una cita y aunque haga cita, voy a llegar y no me van a pasar a esa hora, voy a estar parado horas, como siempre, pensando todo lo que me iba a suceder. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Llegué a ese lugar y en 10 minutos, exagerando, en 15 minutos, yo ya había terminado el protocolo y había terminado mi proceso y estaba subido en mi vehículo de nuevo. No lo podía creer. Hago esto en broma, pero a veces contando esto con mi hijo le decía yo, hasta le quería decir a la persona, y no me va a preguntar más. Tengo toda la documentación, no me va a pedir ningún otro documento, solo eso me va a pedir. O sea, me parecía tan fuera de este mundo lo que me estaba sucediendo en ese momento, que no lo podía creer. Es como cuando uno se prepara y se prepara y se prepara para dar un examen en la universidad y de repente se siente y solo le hacen 2 preguntas, lo más fácil del mundo. Y uno dice, pero estudié tanto y me preparé tanto para venir a contestar 2 preguntas. Gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que fui a hacer este trámite y la cosa salió tan fácil. Pero de eso es lo que nosotros vemos acá. Dios nos va a hacer cumplir porque nos va a respaldar en este peregrinaje, en todo lo que vamos a enfrentar. Creemos que es cuesta arriba, creemos que es difícil como ese trámite que yo iba a hacer, pero cuando vamos con la providencia de Dios, con su presencia, con su guianza, bajo su cobertura, todos los procesos empezarán a facilitarse o probablemente serán largos, serán tediosos, pero con Él siempre van a ser exitosos al final. Por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio de la fe en esa preciosa obra en la cruz del Calvario, por medio de una vida de obediencia a la palabra de Dios, lo cual llevará al creyente a una vida de santificación. Todos estos pasos, queridos amigos y hermanos, nos llevan a alcanzar el estándar de un cristiano de alto rendimiento. ¿Considera usted que la Iglesia de Cristo a nivel mundial está obedeciendo la orden dada por el Señor para cada creyente en este estándar que Él busca? ¿Cree que ha perdido de vista a nivel personal la Iglesia de Cristo a nivel personal y a nivel mundial el estándar de esta santificación? Probablemente sí.
probablemente nunca estuvo ahí. No queremos decir que la iglesia de hoy es peor que la iglesia de hace 100 años o que la hace de 200 años. Todas las etapas de la vida de la iglesia de Jesucristo han tenido inconvenientes, han tenido altos y bajos. Toda la vida han habido personas que se han enfriado, toda la vida han habido malos representantes de la iglesia. Eso no quiere decir que nosotros, los que estamos representando la iglesia hoy, tenemos absolutamente toda la culpa de lo que pasa. Pero si nosotros podemos cambiar nuestra generación y volver a una generación de avivamiento, entonces debemos hacer todo lo que sea necesario para lograr ese avivamiento. Porque sí, debo decir, ustedes y yo estamos más cerca de poder ver el arrebatamiento de la iglesia que las personas hace 200 años estaban. Ellos todavía, si estuvieran vivos, deberían esperar esos 200 años que han pasado, más todos los años que vamos a esperar, o quizás los minutos, o quizás los segundos, antes de la próxima venida de Cristo por su iglesia. Nosotros estamos más cerca y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. ¿Cómo se puede cumplir este estándar? Bueno, en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestro modo de vida. Es una de las cosas que nosotros debemos modificar. La manera de vivir, dice la palabra de Dios, eso viene de un vocablo griego, anastrofe, que significa comportamiento, estilo de vida, conducta personal. La manera de vivir es mi comportamiento, es mi estilo de vida, es mi conducta personal. El estándar en la santidad perfecta y eterna del Señor, porque todo aquel que ha sido llamado se compromete durante su estadía en este mundo hacia la patria celestial, en santificación progresiva, que su estilo de vida y su conducta personal sea acorde a este estándar. Pensamientos, hábitos, conductas, tanto en la vida privada como en la vida pública, estilo de vida y, sobre todo, en todo momento, ya sea en el secreto con Dios o afuera, donde todo el mundo me ve, debo ser transparente. Y es ahí donde verdaderamente nosotros podemos hacer un balance. Ahora le pregunto entonces, cuando estamos metidos en el secreto, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra habitación, ¿nos comportamos igual, hablamos igual que cuando estamos en la calle, cuando estamos dentro de la iglesia, cuando estamos saludando a una persona conocida, qué sé yo? Esa transparencia, esa manera de ser, tanto delante de la presencia de Dios como fuera de Él, es lo que es necesario que nosotros transformemos a través de la unción del Espíritu. Cómo estamos viviendo nosotros este espacio, cómo estamos viviendo este tiempo, estamos cumpliendo el estándar que Dios nos ha dado. Y esto es lo importante que debemos aprender de estos 3 versículos. Recuerde, la primera orden que Dios nos da es no nos conformemos, sino que seamos hijos obedientes. Con eso empieza. Tenemos que elevar el estándar de un atleta de alto rendimiento en Cristo. Recuerde que hay peligros para aquel atleta o aquel cristiano de alto rendimiento que se conforma a las cosas que hasta este momento había logrado hacer. Recuerde que debemos practicar, debemos, como lo hacen todos los deportistas, ir a un entreno, debemos estar todo el tiempo entrenando. Recuerde que debemos identificar cuál es el estándar de Dios en nuestra vida, y el estándar de Dios es la santificación a través de la obediencia. Recuerde que ese estándar tiene una razón de ser sobre nuestra vida y que esa santidad eterna a la cual todos nosotros hemos sido llamados no es imposible. Dios nos ha dado la oportunidad de alcanzarla, por lo menos en un buen nivel hasta este momento, y después consumarla cuando estemos en su presencia. Debemos cumplir el estándar de Dios tanto fuera en nuestra intimidad o dentro de nuestra intimidad como fuera delante de los ojos de las personas. Recuerde, el Señor Jesucristo está pronto a venir por su iglesia y el llamado para nosotros es claro. Debemos hacer todo nuestro esfuerzo para poder vivir en santidad a través de la obediencia. Si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si usted quiere abrir su corazón y decir, sí, yo quiero entrar en este proceso. Yo sé que no lo puedo hacer con mis propias fuerzas porque es algo totalmente espiritual. Yo le pido que le dé la oportunidad al Espíritu de Dios de entrar a su vida y poderlo gobernar por dentro. Y así iniciar este proceso de santidad, que no es aburrido,
que no es sobrenatural, que no está reservado para unos cuantos, sino para todos aquellos los que quieren hacerlo, y que usted va a ser gobernado, guiado, asesorado por la unción del Espíritu de Dios. Y eso se logra a través de la fe en Jesucristo. De poder confesar, como dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y de esa forma es la que nosotros podemos confesar a Jesús como Salvador. Los pecados serán perdonados, la vida eterna será asegurada y el Espíritu de Dios llegará a morar en su corazón. Qué oferta la que nos da el Señor. Así que le invito a que haga esta oración ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que tu sangre ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy, a través de la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme la oportunidad del perdón de pecados y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.